Yo conocí a Camilo en el Seminario Mayor de Bogotá en 1946-47, cuando él ingresó como vocación tardía, que se llamaba en esa época a los que entraban ya adultos que habían hecho universidad o que estaban en la universidad, porque lo normal se consideraba que uno ingresara casi de niño. Yo entré a los 9 años porque mi madre era muy cristiana y quiso que, y muchas familias querían tener un sacerdote en su familia. Y un día en el recreo lo noté que él andaba solo, como muy sin compañía, como triste, y me le acerqué y era la primera vez que conversaba yo con él. Camilo, ¿qué te pasa? Estábamos todos muy contentos de verte aquí, de llegar al seminario. Y me dice, bueno, en realidad estoy medio desilusionado, porque aquí no encontré lo que yo esperaba. Yo esperaba ver un verdadero mi vocación por los pobres, y yo no veo aquí eso, sino teoría, nos hablan de los pobres, pero no veo que contactos con los pobres ni demás. Y él se ingenuó la manera de que en los recreos, nosotros, el seminario quedaba en las afueras de Bogotá, y había un bosque atrás, y por ahí salió a una carretera donde había unos refugiados, y se hizo muy amigo de los refugiados, y todos los días iba en los recreos a buscar a los refugiados. Así fue como yo conocí a Camilo. Camilo era un estudiante de Derecho en la Universidad Nacional. Tenía su novia, que era la hija de un gran político conservador, que lo hizo ir a un curso que dieron unos padres dominicos franceses. El padre Nieyib era el principal, que venían a Colombia para la renovación de la orden dominicana de Colombia, que estaba muy en decadencia. Estaban a cargo del santuario mariano de Chiquinquirá. Y estaban dando una serie de conferencias para decir lo que es el cristianismo, y entre otras cosas lo fundamental que dijeron es: ser cristiano es ser comprometido, es ser solidario, es tener amor eficaz. Y Camilo, cuando oyó eso, dijo, uy, yo me quiero dedicar de tiempo completo a esa causa, y entonces me voy a hacer sacerdote. Quiso ser dominico, pero sus padres no lo dejaron, porque la orden dominicana estaba muy desprestigiada. No eran los intelectuales que se veían en Francia. Cuando ya estaba para ordenarse, dio la casualidad que llegó François Outard de visita al Seminario Mayor de Bogotá a dar una conferencia sobre sociología de la religión, invitado por el director. A Camilo le cayó eso de perlas. Precisamente cuando encontré, poco por casualidad, Camilo la primera vez, fue en Bogotá, en 54. Personalmente estaba viajando en América Latina para contactar la JOC, la Juventud Obrera Católica. Y he pasado más de 6 meses en todo el continente, y el director del seminario mayor me invitó a dar una conferencia a los seminaristas. Y bueno, acepté, y después de esta conferencia vino Camilo a verme. Yo no lo conocía, y me pidió de si era posible venir otra vez al seminario con un pequeño grupo que él estaba animando sobre problemas sociales. Y acepté, y así regresé al seminario y pasé 3 horas con este grupo discutiendo sobre el compromiso social de los cristianos, etc. Y cuando he visto el interés que Camilo tenía para la realidad social,
he pensado que sería interesante proponerle de venir a estudiar la sociología en Lovaina para tener más instrumentos de análisis. Entonces se fue Camilo para Lovaina, donde yo estaba estudiando, hacía ya 2 años, y ahí nos volvimos a reencontrar con él y tuvimos toda nuestra vida, hicimos montones de proyectos y de reunirnos con los otros colombianos. En las vacaciones tomábamos contacto con los colombianos con la idea central de Camilo: tenemos que hacer eficaz nuestro trabajo como sociólogos al regresar a Colombia, pero para eso necesitamos unirnos con los otros compañeros que están estudiando acá, para que tengamos ideas semejantes, para ver si logramos cambiar esa política oligárquica de Colombia. Calixto Torres, que era como se llamaba el papá de Camilo, termina siendo concejal de Bogotá en el año 25, cuando compañero de bancada de otro concejal llamado Jorge Eliezer Gaitán. O sea, la familia de Camilo siempre estuvo ahí en medio de los círculos del poder liberal. En el 47 Camilo se va para el seminario, hace su proceso de formación y la lucha política en Colombia sigue. Y el papá de Camilo sigue muy cercano a Gaitán. Cuando Gaitán anuncia su candidatura a la presidencia para el año 50, el candidato, el hombre que iba a asumir al Ministerio de Salud si Gaitán hubiera ganado, era Calixto Torres Umaña, papá de Camilo Torres. Curiosamente venía de una familia donde el padre era ateo, y su padre era un científico, había sido también representante de Colombia en Ginebra frente a organismos internacionales, había sido también embajador de Colombia, si me acuerdo bien, en Alemania. Y Lovaina había ya formado un cierto número de pensadores latinoamericanos también, digamos en esta orientación de una doctrina social, una apertura social, también un pensamiento teológico abierto. Teníamos también una orientación de teología más contextual, menos doctrinal, dogmática. Cuando vino justamente Camilo en Lovaina, él ha tenido bastante contactos con el movimiento obrero cristiano. Se fue a visitar a minas, etcétera. Así, no solamente fue intelectual, sino también práctico. La Universidad de Lovaina tenía una metodología muy especial, que desde el primer año todo estudiante tenía que elegir un sitio donde cotejar las enseñanzas del aula, ¿no? Porque la consigna era: ustedes vienen a estudiar, pero porque van a ir a transformar el mundo, ¿no? Eso fue muy importante para Camilo también, y él escogió las minas de carbón de Lieja. Él, con su generosidad, inclusive terminó yendo los fines de semana, y que tenía que hacer un viaje desde Lovaina hasta Lieja para ayudarle al cura de la parroquia minera. Y él se compenetró plenamente del problema de los mineros, y un día me invitó y fui con él, bajamos a las minas. Qué horror las cosas que debieron influir a Camilo, porque eran italianos, eran polacos, eran españoles, que iban muy pobres a ser explotados en esas minas. Bueno, por todas partes estuvimos. Y allá fue cuando por primera vez Camilo les dijo a uno que era agnóstico, que era Luis Villar, en la Universidad Libre de Berlín. En esa época era comunista. Le dice Camilo: mira, los dos podemos trabajar y con todos los demás en la lucha contra el hambre, porque el hambre es mortal. Dejemos después para más tarde cualquier discusión sobre la inmortalidad del alma. Y eso alimentó mucho
su idea después del Frente Unido Popular. Con la misma base, no discutamos lo que nos desune, únicamente trabajemos sobre lo que nos une, a nivel popular, de la base para arriba, porque a la oligarquía no la vamos a poder sacar mientras no haya un movimiento popular que tome el poder para poder hacer los cambios necesarios. Esa es la tesis central del revolucionario. De acuerdo, en Lovaina era un hombre extremadamente social, extremadamente social, y siempre manifestando, bueno, su preocupación para todos los que tenían problemas. Por ejemplo, se ocupó mucho de los estudiantes latinoamericanos en Lovaina, y a veces no iba a los cursos para ayudar a la gente. Era muy curioso eso, sí. Un año casi no pasó los exámenes, ¿no? Porque era tan activo y casi no ha tenido los puntos para continuar, ¿no? Porque estaba tan abierto a todas las necesidades de cada uno, que él se ocupaba más de los demás, de los estudiantes, que del estudio, ¿cierto? Estaba convencido que una posición radical dentro de la doctrina social de la Iglesia era el camino, al principio. Y de verdad sus contactos con la clase obrera de Bélgica y de Francia, porque estuvo también varias veces en Francia con los sacerdotes obreros y todo este movimiento, lo había evidentemente ayudado a entender lo que es una lucha de clases. Y seguro había descubierto eso en Europa. Porque para él descubrió que la práctica de Jesús y la orientación de Jesús en su propia sociedad era justamente una crítica de todas las estructuras sociales que eran una ocasión de opresión de los seres humanos. Y él, por identificarse a la persona de Jesús y de creer justamente en los valores que Jesús como personaje religioso, pero también social, en su propia sociedad. Entonces, por eso Camilo, al llegar a la universidad, lo primero que hizo fue, como profesor de sociología, con Orlando Falsborda, el gran sociólogo, con ellos fundaron la Facultad de Sociología, fue el contacto con la realidad, y todos los estudiantes tenían que ir a los barrios pobres y luego pues, ingeniaron por ir a las partes campesinas. De hecho, el gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo, que va del 58 al 62, dio mucho margen, creó una comisión esclarecedora de las causas de la violencia. Y de esa comisión, ¿sí? En ese proceso de comisión encontraron a un cura que se había comprometido mucho en el Líbano, Tolima, ¿sí? Y había recopilado información, testimonios, tomado fotografías y tenía un archivo increíble. Por su trabajo fue ascendido a obispo, Monseñor Germán Guzmán Campos. La comisión, por esas disputas internas, no tuvo un desarrollo muy significativo. Sin embargo, Germán Guzmán Campos se quedó con el archivo. En la casa de Leonor Muñoz, amiga de Camilo, Leonor Muñoz le presenta a Germán Guzmán a Camilo. Camilo se entera de eso y convence a Orlando Falsborda de que vayan hasta el Líbano a hablar con Germán Guzmán para convencerlo a que venga a trabajar a la Universidad Nacional y que se traiga el archivo. ¿Sí? Y van hasta el Líbano, lo convencen, Germán Guzmán viene a la Universidad Nacional en calidad de profesor de sociología
con su archivo y entre Orlando Falsborda, Eduardo Umaña Luna y Germán Guzmán Campos sistematizan ese material, ese archivo y crean un libro que se llamó La violencia en Colombia. Y en ese libro de La violencia en Colombia, que es el primer tomo, es un tomo descriptivo, ellos van a narrar la barbarie de la violencia y van a decir que ciertos estamentos de poder estuvieron detrás de la implementación, el desarrollo y el impulso para la violencia. O sea, Camilo Torres está detrás de todo el proceso que tenga que ver con la comprensión de los problemas fundamentales del país. En sus clases y en sus conferencias era bastante adelantado, progresista, y de eso llegó a oídos del cardenal y como se preocupó mucho, dijo, aquí este señor se me volvió marxista porque él decía, esa universidad católica de Lovaina enseña marxismo y en realidad teníamos clase de marxismo. Camilo descubrió poco a poco es que la doctrina social de la Iglesia no va bastante lejos como instrumento de análisis y como instrumento de acción. Entendió que la base de análisis de la doctrina social de la Iglesia es un análisis implícito de la sociedad en términos de capas sociales, pero no de estructura social. Cuando justamente el marxismo daba otro tipo de posibilidad de análisis en términos de estructuras sociales y de clases sociales. Y que justamente el límite de la doctrina social de la Iglesia, aún radical, que condenaba el sistema capitalista en función de sus abusos, de su explotación, de su injusticia, pero no en función de su lógica. Y él empezó a entender eso y a descubrir eso por el descubrimiento de la realidad, no por un pensamiento ideológico, pero viendo la realidad. Él se ha dado en cuenta que, por una parte, la acción de la Iglesia, tanto en el ámbito rural como urbano, no había sido fundamental, no había ido a la raíz de los problemas, ¿no? Él lo hacía todo muy racionalmente. Él acudió al principio de subsidiariedad, o sea, no encontramos un laico que tenga estas ideas de compromiso y de amor eficaz al pueblo y de tal, que dirija este movimiento. Entonces yo subsidiariamente, por un tiempo corto, me voy a comprometer a liderar en esto. Y así se metió en política. Entonces ya tuvo que pedir fue reducido al estado laical, lo cual me contó el secretario del cardenal en una oportunidad. Me dijo, yo fui encargado de darle esa noticia a Camilo, y cuando Camilo le di esa noticia, lloró durante media hora, le dio en el alma. En 1929, el 8 de junio, el ejército mató a unos estudiantes en una huelga. En 1954, los estudiantes siempre salían como a hacer una conmemoración de esas muertes. Y en 1954 salieron a protestar y el ejército de Rojas Pinilla reprimió la huelga y mató a unos estudiantes. Y al día siguiente, los estudiantes fueron a hacer el entierro de sus muertos y mató a otros estudiantes. Entonces el 8 y el 9 de junio quedaron en la memoria del movimiento estudiantil colombiano como el Día del Estudiante Caído o el Día del Estudiante Combativo, de acuerdo a como se quiera ver. En 1962, los estudiantes comunistas, que eran comunistas, pero a la vez eran católicos, le piden a Camilo que celebre la misa en homenaje a sus compañeros muertos. Y Camilo celebra la misa, y Camilo dice algo muy profundo, dice, ¿sí? No importa si estos jóvenes creían o no creían en Dios, si ellos fueron coherentes de acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus valores, aún sin haber creído en Dios, pueden ir al cielo.
el diario El Tiempo publica en primera página un titular, ¿no? El padre Camilo Torres dice que los comunistas van al cielo. Y se armó una crisis profunda. Entonces, Camilo tiene hechos que lo van limitando a nivel de gobierno, a nivel de instituciones y a nivel de iglesia. Entonces dijo, bueno, si no puedo, mira, tengo que seguir luchando y hacerme político. Y para eso entonces lo primero que pensó fue hacer una plataforma. Del año 62 al año 64, Camilo, fuera de la universidad, lo que se dedica es a recorrer el país, dando cursos de capacitación a campesinos, organizando la acción comunal, trabajando con la reforma agraria y trabajando con técnicos ligados a la Escuela Superior de Administración Pública. Camilo sigue en contacto permanente con el país. Es un intelectual, comienza a participar de congresos internacionales, comienza a discutir el tema de la necesidad de ver los problemas de nuestros países con nuestros propios ojos, con nuestras propias herramientas teóricas. Si no existen, hay que construirlas. ¿Sí? En ese sentido hace una denuncia profunda del colonialismo intelectual. También fue nombrado delegado del episcopado para la Comisión de Reforma Agraria. Y allá descubrió, él me ha dicho, finalmente descubrió que era una farsa, porque los que dominaban toda esta comisión eran los terratenientes y que hablaban de reforma agraria, pero justamente para controlar un proceso que no pondría en peligro su posición social, ¿no? Y así, descubriendo todo eso, finalmente llegó a la conclusión que la única manera para cambiar la sociedad era una acción política. En octubre de 1965, la última vez que me vi con él y que logré conversar más o menos largamente, porque él tenía ya mucha gente que llegaba aquí y allá, estaba Guilmi, que lo estaba protegiendo, que no quería. Y le dije, es que Guilmi, yo quiero hablar con Camilo un momentico, lo logré sacar y comenzamos a conversar y tal. Y me dice Camilo, mira, inútil, si tú quieres que sigamos conversando, vente conmigo al monte. Y esas fueron las últimas palabras que yo oí de Camilo, porque porque inmediatamente se fue a los demás del grupo y después supe que se había ido para la guerrilla posiblemente al día siguiente o unos pocos días más. Pero él ya estaba definido, muy a conciencia. ¿Sí? Camilo tuvo que haber sentido una orfandad política muy profunda. ¿Sí? Entonces yo creo que Camilo va a la guerrilla por un sentido de coherencia, ¿sí? Y por un sentido de dignidad política, de ser coherente y de tratar de avanzar en lo que las propias mezquindades de los grupos no iba a avanzar más. El Frente Unido sigue siendo un gran proyecto histórico, sigue siendo la clase popular, sigue siendo la gran categoría política de este tiempo. Y justamente es toda su perspectiva lo que es tan importante para hoy. Es justamente la unidad popular. La unidad de las fuerzas populares, la unidad de las fuerzas de izquierda para tener una acción común, respetando las diferencias, pero tratando de tener una acción común para transformar lo fundamental de la sociedad. El pensamiento de Camilo es una base simple, pero absolutamente fundamental para ayudar a una transformación real. Porque evidentemente las clases sociales dominantes van a utilizar también el proceso de paz para reproducir su situación de clases.